Hola jovencitos y jovencitas, continuamos con este tema que es tan interesante. Entonces, vamos a ver lo que son enfermedades de inmunodeficiencia heredada. Recordemos pues que la causa más común de deficiencia inmune es la malnutrición. Ya habíamos hecho hincapié en clases pasadas sobre ese tema. En países desarrollados, la mayoría de las enfermedades de inmunodeficiencia son heredadas porque tienen bien resuelto el tema de la nutrición y se observan usualmente en la clínica como infecciones recurrentes o infecciones abrumadoras en niños muy pequeños. Inmunodeficiencias adquiridas ocasionadas por factores diferentes a la malnutrición se pueden manifestar a mayor edad. Eso también ya lo sabemos. A medida que vamos envejeciendo, todo se va apagando y el sistema inmune no es la excepción. Una historia de infecciones repetidas sugiere diagnóstico de inmunodeficiencia. Ahora, el tipo de infección indica qué parte del sistema inmune es el que está comprometido, ¿no? Por ejemplo, infección recurrente por bacterias piogénicas sugiere defecto en función, bien sea a nivel de anticuerpos, del complemento o de la función fagocítica. Y o infecciones virales recurrentes sugiere defecto en defensa del huésped, más bien mediada por linfocitos T. De tal manera que el clínico utiliza una batería de pruebas para determinar la competencia del sistema inmune en pacientes con una posible inmunodeficiencia. Entonces aquí tenemos, esta es una buena tabla que nos muestra pues componentes celulares del sistema inmune, básicamente células B, células T y fagocitos. Nos muestra pues los números aproximados, ¿no? Normales, ¿no? Hemocitos, leucocitos polimorfonucleares como neutrófilos, eosinófilos, basófilos. También tenemos manera de medir la función en vivo, ¿no? Niveles de inmunoglobulina en suero o niveles propiamente de un anticuerpo en particular, el test de piel para hacer función células T. Medición de la función in vitro, entonces producción de anticuerpos inducida cuando se someten en un cultivo a un mitógeno, con canavanina, por ejemplo, o células T también, proliferación de células T en respuesta a fitohemaglutinina o al toxoide tétano, también en condiciones in vitro, cultivo. Y fagocitos también se puede hacer la función de fagocitosis, midiendo pues la toma intracelular, la destrucción de bacteria utilizando como marcador el tetrazolium de azul de nitro. Y en los componentes humorales del sistema inmune, pues básicamente tenemos estos dos, ¿no? Inmunoglobulinas y el complemento. Inmunoglobulinas, pues tenemos las diferentes inmunoglobulinas y los valores esperados normales en adultos. Y el complemento también podemos medirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar la técnica que nos permite, pues, por ejemplo, medir cantidades de, de anticuerpo, ¿no? Ahorita la mencioné. Entonces, se utiliza, pues, unas diversas pruebas para poder inferir cómo está el sistema inmune. Por ejemplo, presencia de diversos tipos de células en sangre, las podemos determinar en una hematología rutina, en un laboratorio corriente, o si es un laboratorio pues, eh, de, con mucha capacidad económica, hacer sintometría de flujo e incluso contar subconjuntos de linfocitos, porque esta técnica es poderosísima. Por supuesto, bastante costosa. Se puede medir nivel de inmunoglobulinas séricas, por ejemplo, con esta metodología, medir competencia fagocítica de monocitos, leucocitos, ¿no? O se puede determinar la eficiencia del sistema del complemento probando dilución de suero requerida para realizar 50% de eritrocitos cubiertos por anticuerpos, que se llama CH50. Entonces aquí tenemos la nefelometría que nos permite, por ejemplo, medir niveles de inmunoglobulinas. Aquí vemos en esencia la propuesta
Aquí tenemos pues una fuente de luz, tenemos un detector que manda unos rayos de luz y aquí tenemos la muestra, ¿no? En donde tenemos el antígeno y el anticuerpo diluido en suspensión. Entonces este método, el nefelómetro, nos permite pues a través de la turbidez de una solución determinar el patrón de dispersión de luz y hacer una correlación con lo que hay en solución. Por ejemplo, mide cantidades de proteínas en el orden de 1 a 10 microgramos por mililitro. Entonces, por ejemplo, determinación niveles de inmunoglobulina. Entonces, las inmunoglobulinas son inyectadas en una cámara de reacción con un antígeno específico del anticuerpo. Se forma el complejo antígeno-anticuerpo, se aplica luz, como decíamos aquí, se aplica luz. Y el grado de dispersión se mide por este aparato, el nefelómetro, ¿no? De tal manera que, dependiendo de la dispersión, se hace una medida cuantitativa, una correlación. Este ya es el citómetro de flujo, esto sí ya son palabras mayores, bastante costoso el aparato porque es tecnología de punta, ¿no? Utiliza eh, rayos láser, la muestra un método especial hace que las células en el líquido puedan ir pasando una por una y rayos láser las pueden ir impactando. Esto en un campo magnético que puede definir un polo positivo y un polo negativo con la presencia de sustancias positivas o negativas y esto está conectado pues a un computador, de tal manera que el computador puede interpretar esta detección pues de fluorescencia, aquí es importante, es con fluorescencia, y luego obtener pues el resultado de, de, esta, de esta metodología. Entonces, como les decía, esto es un citómetro de flujo que permite pues que donde que ahí en ese aparato se pueden pasar una suspensión de células individuales, que esto es lo notable, individuales, alineadas por delante de un láser focalizado, que es lo que tenemos aquí. El impacto en cada célula produce señales por dispersión de luz que las recogen unos detectores, como ven ustedes acá, y que las convierten en señales eléctricas que luego en el computador son digitalizadas y analizadas. Por supuesto, esto es presenta alta sensibilidad y objetividad cuantitativa y permite pues, medir una serie de parámetros, incluso individual, de subpoblaciones celulares pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos pues, podemos hacer medición del tamaño y de la complejidad celular, ¿no? Y distinguir pues granulocitos por tamaño y por forma, ¿no? Y otra serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, cuantificar poblaciones, cuantificar incluso subpoblaciones, por ejemplo, de linfocitos. No solo de linfocitos en leucocitos, sino también de linfocitos propiamente. CD4, CD8, Helper 17, bueno, etc. Viabilidad celular, analizar viabilidad celular, analizar apoptosis, hacer estudios funcionales, hacer genotipado, hacer estudios de expresión de genes, de factores de transcripción. Entonces, esto es una tecnología pues fabulosa que al investigador le va a permitir diseñar experimentos y, y poder hacer mediciones pues muy confiables. Y bueno, no solo para experimentación, sino para clínica, ¿no? Diagnóstico clínico. Hablamos pues de la determinación del complemento. Una es lo que se llama CH50, funcionalidad, y AH50. CH50 es para medir vía clásica del complemento. AH50 es para medir vía alternativa. Entonces, si es vía clásica, ¿qué va a medir? Pues C1, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, ¿verdad? Y si es vía alterna, va a medir los niveles de factor B o factor D, properdina, C3, C5, C6, C7, C8, C9. En CH50 se utilizan eritrocitos de cordero
y anticuerpos de conejo, se mezclan diluciones seriadas de plasma del paciente, pues con el eritrocito y los anticuerpos, y, y se mira si hay lisis de eritrocitos y liberación de hemoglobina. Y eso se somete a un espectrofotómetro, y el espectrofotómetro hace el análisis y determina pues la dilución que lisa el 50% de eritrocitos. Y lo mismo acá, ¿no? En H50, lo que pasa es que acá utilizan el método de ELISA, ¿no? Que, como vamos a ver, también es bastante sensible. Entonces, claro, como ustedes ven, se puede hacer medición de diferentes componentes del sistema inmune. Si pruebas mencionadas revelan un defecto en uno de esos componentes, se requieren pruebas pues, que determinen la naturaleza precisa del defecto. Por ejemplo, hay técnicas especializadas como prueba de función de linfocitos, utilizando cultivo de tejidos para inducir proliferación de células T. Por ejemplo, células T se utiliza fitohemaglutinina, y para medir proliferación de linfocitos B se utiliza eh, proteína A y un mitógeno, le llaman Packwell. De tal manera pues que se mira si verdaderamente los linfocitos hacen proliferación. ¿Cómo miden la proliferación? Con timidina. Timidina que es un análogo pues de nucleócido, que ustedes saben, una célula para poder proliferar tiene que primero sintetizar ADN, ¿cierto? Como vimos, antes de hacer mitosis tiene que doblar su cantidad de ADN y de esa manera lo pueden medir. O por ejemplo un test para medir actividad de TCD8, ¿no? Que se llama T citotóxica. Entonces miren, célula blanco, se marcan con cromio radiactivo, como ven aquí, y se exponen a las células T CD8, como lo ven aquí. Si hay destrucción de células, se mide entonces liberación de cromio radiactivo al medio, ¿cierto? Porque la va a lisar, ustedes lo saben. Entonces se va a liberar el cromio radiactivo. Y eso, como es radiactivo, luego se contea en un contador de centelleo líquido. Y se mira, pues, la, la actividad de la célula citotóxica, cómo está actuando, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, listo, hablemos de inmunodeficiencias primarias, IDPs. Grupo heterogéneo, poco frecuente de enfermedades genéticas. Los defectos van a involucrar cualquier componente del sistema inmune, como linfocitos T, linfocitos B, natural killer, fagocíticas, células fagocíticas, proteínas del sistema del complemento. Como todas las condiciones genéticas son raras, de alrededor de 1 en cada 10.000 recién nacidos vivos, y las más frecuentes son las deficiencias humorales, no las celulares. De tal manera que, como son hereditarias o congénitas, se manifiestan temprano en la infancia. De hecho, el 95% de los casos se identifican antes de los 6 años. ¿Cuál es la manifestación clínica? Fundamentalmente infecciones graves y complicadas que presentan recidiva y se prolongan en el tiempo. O sea, el sistema inmune no resuelve, se demora. Las infecciones rara vez se limitan a un solo órgano, eso es otra particularidad, a un solo órgano, a un sistema, a una localización, y se repiten en distintas localizaciones y sistemas a lo largo del tiempo. Eso al clínico ya le indica, esto se sospecha de que es una inmunodeficiencia heredada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial del laboratorio para pacientes con sospecha? Pues, entonces ya, esto de alguna manera ya lo dijimos en la anterior diapositiva, aunque aquí lo vamos a precisar un poquito más. Se llama medir inmunidad humoral, linfocitos B. Entonces, el abordaje cuantitativo se hace con citometría de flujo. Citometría de flujo permite identificar subpoblaciones CD19, CD20, permite también IgG, IgA, IgM, se mide. Si es inmunidad celular, bien sea linfocitos T o natural killer, el abordaje cuantitativo es hacer una evaluación pues diferencial
Por supuesto, excluir infección por VIH, ¿no? Medir CD3, CD4, CD8, todo eso se puede hacer por simetría, por citometría de flujo. Aquí también estos marcadores se pueden medir y el complemento básicamente C3, C4, medirlos cuantitativamente. Y el abordaje cualitativo, ¿no? Entonces serían títulos específicos de anticuerpos, ¿no? En la inmunidad celular, pruebas de citólisis de natural killer, estimulación con antígenos, producción de citocinas. Esto también se puede evaluar puede evaluarse con citometría de flujo. Pruebas de citotoxicidad, pruebas enzimáticas, por ejemplo, ADA, que es el gen de la adenosina desaminasa, que mapea aquí y que codifica esta enzima que convierte deoxiadenosina en deoxinosina, ¿no? Si no está esta enzima, entonces esto es tóxico para linfocitos. Por supuesto, esto genera una inmunodeficiencia grave, ¿no? Combinada grave. Esto es lo que quiere decir IDCG, inmunodeficiencia combinada grave. O medir también este nivel de PNP, que es otro gen, la adenosina, perdón, el purina nucleósido fosforilasa, que mapea pues en este lugar, codifica una enzima que es muy activa en linfocitos por el hecho de que ellos proliferan mucho, clarifica moléculas de desecho producto del metabolismo del ADN, como la deoxinosina, eniposantina y deoxiguanosina en guanina. Fagocitosis se puede hacer por el nitroblue que dijimos ahora, y medírselo con quimioluminiscencia. Pruebas enzimáticas como glucosa y fosfato deshidrogenasa, función fagocítica, anticuerpos antineutrófilos y el complemento que ya lo mencionamos, medir pues función de vía clásica y medir función de vía alternativa. Bueno, las IEP se clasifican dependiendo de la respuesta inmune que va a estar comprometida, si es la adaptativa o si es la innata. Si el compromiso de la respuesta inmune es adaptativa, es en la respuesta inmune adaptativa, se agrupa en tres categorías básicamente. En la primera, las deficiencias de anticuerpos, en inmunodeficiencias combinadas y las asociadas con otros defectos. La mayoría de estas inmunodeficiencias de la respuesta inmune adaptativa involucran defectos moleculares que determinan frenos en diferenciación de linfocitos T, linfocitos B o de ambos. Y lo otro es que haya compromiso en la respuesta inmune innata, y esas las podemos agrupar en dos categorías: deficiencias del complemento, ¿no? O deficiencias de función de los fagocitos. Entonces, la determinación del complemento, pues ya dijimos, ¿no? Básicamente se hace pues por podemos medir cuantitativamente, pues, por ejemplo, tenemos una célula indicadora en presencia de proteínas del complemento o en ausencia de proteínas del complemento, se le adiciona el suero, se adiciona el reactivo del complemento y si hay lisis, entonces el suero contiene el componente analizado. Y si no hay lisis, quiere decir que el suero no lo contiene, entonces usted puede inferir y usted puede inferir pues cualquiera de estas eh, elementos del sistema del complemento, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en indicadores C3, este es el de cobaya EAC, y el reactivo del complemento, cualquiera de estos, ¿no? El C5 hasta el C9, suero de cobaya tratado con amoníaco. Y el test de fagocitosis, que es el que ya vamos a mencionar, el test de nitroazul de tetrasóleo o NBT. Si hay estallido respiratorio, entonces este nitroazul de tetrasóleo, que es amarillo, se convierte en un precipitado azul, ¿no? Entre mayor el color azulado, mejor producción pues, del estallido. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, este es un control positivo, ¿no? Y observen que aquí hubo estallido, ¿cierto? Respiratorio, o sea, hubo verdaderamente función fagocitaria. Y aquí no lo hubo. Eso se observa en el microscopio de luz.
Bueno, los estudios básicamente se agrupan a nivel de complejidad en dos niveles. El nivel uno, pues, es el laboratorio corriente, ¿no? Donde se hacen pruebas de screening cuantitativa y funcionales. El laboratorio no es de alta complejidad. Y básicamente el clínico define el tipo y el grado de inmunodeficiencia y orienta conducta terapéutica. El nivel 2 ya son laboratorios de más complejidad, ya básicamente es el especialista, ¿no? Quien indica el examen y lo interpreta y, bueno, es quien selecciona cada caso. Ya vimos pues que estos casos son raros, uno en 10.000. Pero en este laboratorio entonces ya hablamos de citometría de flujo, pues, ¿no? De aparatos, pues, costosísimos, especialmente un citómetro de flujo, hacer Western blot, ¿no? PCR, ¿no? Este, ya es un laboratorio pues, de bastante complejidad. O sea, termociclado, ELISA. Entonces aquí tenemos pues algunos ejemplos de ELISA. ¿Qué quiere decir ELISA? Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima, ¿no? Entonces observen qué es lo que hace. Aquí tenemos un antígeno pegado al pozo y aquí tenemos el anticuerpo del paciente, ¿no? Si el paciente tiene el anticuerpo contra este antígeno, entonces se une y luego hay que identificarlo. Entonces se utiliza una enzima, ¿no? Por eso es ELISA, enzima, inmunoabsorbente por el ligado, un anticuerpo, ¿sí ven? Y luego, como tiene la enzima, se le adiciona un sustrato y la enzima, ustedes saben, lo que hace es convertir ese sustrato en una sustancia que libera pues un color. Y esto lo mide un aparato que se llama un espectrofotómetro. Y entonces, bueno, aquí tenemos varios pozos en donde podemos poner varias muestras y se hacen unas curvas para saber pues qué cantidad verdaderamente hay de la sustancia en suspensión, por ejemplo. El ICE indirecto, entonces ustedes ven, este sirve para medir antígenos, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí tienen estos pocitos al fondo están cubiertos con el antígeno, ¿no? Luego se le hace un lavado, pues para que quede libre. Se le añade el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo entonces se va a pegar aquí al antígeno, luego se lava para que lo que no esté pegado se elimine. Y luego se le añade un anticuerpo contra el anticuerpo, como ustedes ven aquí, ¿no? ¿Verdad? Que está conjugado a una enzima. Y luego, bueno, así también le hacen lavado para que solo quede pegado lo que se adhirió, ¿no? Y luego se le añade el sustrato para que la sustancia cambie de color y dependiendo de la cantidad, pues el color es más oscuro, como ustedes ven aquí, o más claro. Y luego pues se hace la lectura y se hacen unas gráficas para usted poder inferir en base a eso. Bueno, usted tiene unos controles, por supuesto, que se lo da a la casa productora de Levisa, y entonces usted infiere la presencia, y no solo la presencia, sino la cantidad en que está. Por ejemplo, si usted quiere medir niveles de hormona, FSH, LH, lo que fuera. Si por ejemplo estamos hablando de una hormona, ¿no? ELISA en sándwich, entonces observen, foso cubierto con anticuerpo, le hacen lavado, le añaden el antígeno, esto para medir antígeno, cantidad de un antígeno presente, ¿no? Aquí era para medir cantidad de un anticuerpo presente, perdón, aquí, este sí es para medir hormona, ¿no? Entonces observen, se hace el lavado para que todo lo que no interactúa, no hizo interacción antígeno-anticuerpo, pues se elimine, y luego se le adiciona un anticuerpo marcado con enzima que también reconoce al antígeno, ¿no? Pero en otro lugar. Entonces, por eso se llama Lisa Sandwich, ¿no? Sí, bueno, aquí está Lisa Sandwich. Y luego le añaden el sustrato, la enzima transforma el sustrato en un cromógeno, esto queda coloreado y luego el espectrofotómetro lo lee y usted hace la gráfica con los controles e infiere cuánto estaba en la muestra.
ELISA competitivo, entonces se incuba el anticuerpo con el antígeno por medir, luego se añaden, ¿no? Se lava. Este ya tiene mayor sensibilidad, ¿no? Este, pero no vamos a entrar en detalles de esta técnica. Me interesa esta quimioluminiscencia porque mejora la sensibilidad. Ya no es un espectrofotómetro el que mide, sino un luminómetro. Entonces, la sensibilidad es mucho más sensible que el ELISA hasta 200 veces, ¿no? Aquí no se utiliza, aquí la enzima que se utiliza es una que es capaz pues de liberar fotones de luz cuando cataliza pues una vía, una reacción bioquímica y el sustrato libera luz, por ejemplo el luminol. Y aquí la enzima es peroxidasa de rábano. Pero observen que aumenta la sensibilidad porque miren, aquí está la pared, aquí está pues la streptavidina que tiene afinidad por biotina, un primer anticuerpo que tiene afinidad por biotina, aquí tenemos el antígeno que tiene afinidad por el anticuerpo, y aquí este segundo anticuerpo, pero ya marcado con la peroxidasa de rábano. De tal manera que se puede medir el nivel de este antígeno en cantidades muy pequeñas, ¿no? Y el ELISpot, ¿no? Que nos permite observar cuántas células secretan citocina, ¿no? Por ejemplo, tan importante en la función inmunológica, la citocina. Entonces, observemos, aquí tenemos el anticuerpo, perdón, aquí tenemos el foso recubierto con anticuerpos contra la citocina que queremos averiguar. Se le añade pues el secretor, el no secretor, y bueno, aquí vemos que esto se une al anticuerpo, ¿cierto? O sea, tenemos dos muestras, una muestra en donde hubo secreción de citoquina y otra donde no hubo secreción de citoquina, claro. Ahora, la muestra en donde hay secreción de citoquina, pues los anticuerpos, ¿no? Van a reconocer la, la citocina. Y la que no tiene, pues no lo va a reconocer. De tal manera que en el lavado queda pegada la que tiene citoquina y en otro pozo la que no tiene, pues no queda pegada. De tal manera que usted puede luego, ¿no? Este, detectar, ¿no? Añadiendo un anticuerpo anticitocina ligado a la enzima, como lo ven aquí, ligado a la enzima, aquí usted lo ve, ya está ligado o sea, aquí está reconociendo la citocina, pero el anticuerpo en la fracción cristalizable tiene una enzima, como lo ven aquí, ¿no? Entonces, luego le añaden el sustrato cromógeno, ¿verdad? Y por la acción de la enzima va a generar un color, ¿no? El color, el, la intensidad del color se puede medir pues en el espectrofotómetro e inferir en los niveles de citoquina que fueron secretados. Otra herramienta, pues, pero digamos que esto ya es más a nivel investigativo o que tiene que ver cuando veamos cáncer, la utilizan bastante, es detectar propiamente un tejido, unas células, por ejemplo, tejidos tumorales en algún lugar. Entonces, por ejemplo, tenemos células con antígenos de membrana, ¿no? Se desarrolla un anticuerpo, pero un anticuerpo marcado con fluorescencia, con una sustancia fluorescente. Ahora, si el anticuerpo se une y usted tiene un extendido en una placa, usted pone la placa en el microscopio debe ser de fluorescencia, ¿no? De tal manera que cuando incida la luz en él, la muestra va a emitir fluorescencia y este aparato la va a captar y usted puede mirar lo que, o sea, revelar claramente lo que está viendo. Esto es directa, ¿no? Como ustedes ven, el anticuerpo que reconoce el antígeno está marcado directamente. La inmunofluorescencia directa no necesita marcaje de anticuerpo primario, de hecho es más sensible, por lo tanto mira cosas más finas. Entonces observemos,
la célula con el antígeno de membrana, se incuba, anticuerpo primario, ¿no? Que se une, pero luego observen, hay un antianticuerpo, pero marcado con fluorescente, como lo ven aquí. Este es el anticuerpo antiisotipo secundario, como lo ven aquí, fluorescente. Luego, pues, eh, lo mismo, la muestra pues la revisa en el microscopio fluorescente y observa pues la imagen que, 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 pues, que el patólogo, digamos, o el inmunólogo está buscando. Por ahora hablamos de laboratorios pues de segundo nivel, laboratorios que hagan Western blot, por ejemplo, que es una inmunotransferencia. ¿Qué es lo que es una inmunotransferencia? Bueno, Western blot es lo mismo que el Sounder blot. Lo que pasa es que el Western blot se hace con proteínas, pero es un manchón, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mezcla de proteína tratada con SDS, con duodesil sulfato sódico, que es un agente desnaturalizante, y luego la somete a un gel de poliacrilamida. Y ustedes saben, a electroforesis en un gel de poliacrilamida de tal manera que separe las proteínas por peso molecular y por carga, ¿no? Y entonces, luego esto se transfiere a una membrana porosa y luego en esa membrana porosa se le adiciona un anticuerpo, ¿verdad? Que, que pueda identificar el antígeno que usted está interesado en buscar, ¿no? Por supuesto, anticuerpo marcado con una enzima y luego se le añade el sustrato para poder que esto se vuelva visible, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, usted va a tener unos controles que le dicen, miren, esta es la presencia de la proteína que anda buscando, no sé. O el Western blot clásico, que ya es el con anticuerpo radiactivo y utilizando autorradiografía, que era lo que hablábamos del Sounder blot, que se utiliza en muestras de ADN. Entonces, la posición del anticuerpo se observa mediante reacción ELISA, que genera producto insoluble de color intenso en la banda de reacción. Si usted utiliza ELISA con quimioluminiscencia o si utiliza pues propiamente rayos X. Entonces aquí tenemos en el caso de que usted utilice ELISA y aquí en el caso de que usted utilice rayos X. Entonces, claro, esto es lo mismo, hacer el blotting, ¿cierto? Pasar el marcaje o la electroforesis en gel a una electroforesis en membrana. Luego, para poder identificar la proteína que usted anda buscando, adicionar anticuerpos, pero ya marcados con radiactividad, que se exponen pues, a rayos X y luego se revela y se observa si está presente la proteína que anda buscando. Por ejemplo, un Western blot en HIV, por ejemplo, que es la proteína GAG, o bueno, cualquiera de las proteínas cruciales de un virus, si es que está trabajando con un virus. Entonces, lo notable es que esto le permite, pues, en Western blot le permite identificar una proteína en particular en medio de una mezcla, en medio de un océano de proteínas diferentes. Por ejemplo, quiere buscar proteínas VIH o bueno, de otro virus, entonces usted lo puede hacer a través de esta técnica. Listo, hallazgos clínicos en los subgrupos principales de los desórdenes de inmunodeficiencia primaria. Entonces, vamos aquí a mencionar así algunos. Subgrupos, desórdenes de la inmunidad celular, por ejemplo, diferenciación de célula B y producción de anticuerpos. Normalmente se manifiesta después de los 6 meses de edad y se puede presentar también en el adulto. ¿Cuáles son las infecciones que caracterizan a estos individuos con esta deficiencia? Bacterias encapsuladas, tipo hemófilo influenza, neumococo, streptococo, hongos, parásitos tipo Giardia, ¿no? Y virus, enterovirus, especialmente este se ha asociado mucho con una condición ligada al X que se llama agama globulinemia. Entonces, otras características, infecciones recurrentes, infecciones sinusitis, pues, otitis, bronquiectasis,
¿no? Autoinmunidad, este, polio paralítico después de vacuna, ¿no? Cuando se utiliza vacuna polio oral viva, que es la de Sabino. Y bueno, aquí tenemos estas otras desórdenes de célula T y mezclados. Esta es la más complicada, los que se llaman defectos combinados de célula T y célula B, o sea, todo lo que es inmunidad adquirida comprometida. Antes de los 6 meses de edad se manifiesta, por supuesto. Eh, eh, susceptibles a infecciones oportunistas de diferente tipo. Entonces, hay una diarrea excesiva, ¿no? Y bueno, hay una serie de compromisos, esta es la más grave de todas, ¿no? De todos estos 4 subgrupos, esta definitivamente es la más grave. Desórdenes de los fagocitos, entonces normalmente se manifiesta en infancia, ¿no? Patrón de infección, especialmente estafilococos, pseudomonas, estas, Klebsiella y estos. Severas infecciones inusuales por patógenos comunes, formación de granulomas, enteritis granulomatosa, ¿no? Hay una pobre curación de heridas, accesos, infecciones de piel, infecciones de cadera oral, bueno, en desorden fagocítico. Y desórdenes del complemento se manifiestan pues a cualquier edad, especialmente susceptibles a Neisseria y a meningococos y gonococos. Hay desórdenes reumatoides y hay síndromes tipo lupus, esclerodermas. Entonces, los defectos de genes recesivos son los que causan la mayoría de las inmunodeficiencias heredadas. Y de hecho, la mayoría de las inmunodeficiencias conocidas están en genes en el cromosoma X. Se han descrito diversas enfermedades por inmunodeficiencia con defectos en moléculas de superficie que son importantes para funciones de célula T o B, defectos en célula fagocítica, defectos en el complemento, defectos en citoquinas, defectos en receptores de citoquinas y en moléculas que median respuestas efectoras. Aquí tenemos un ejemplo pues, de enfermedades por inmunodeficiencia. Entonces tenemos la inmunodeficiencia combinada severa, puede darse por todas estas situaciones, por la deficiencia ADA que dijimos ahora, por la PNP. El defecto pues es gravísimo, ¿no? No se producen ni células T ni células B, susceptibilidad a todo, ¿no? Estos generalmente susceptibles a todo, ¿no? Niños burbuja, digamos, ¿no? El síndrome de George, por ejemplo, es una aplasia tímica, entonces, claro, el defecto inmune va a comprometer tanto células B como células T, o sea, también es grave, susceptibilidad general. Deficiencia de MHC clase 1, mutaciones de las transportadoras, ¿no? En el proceso, ustedes saben que en la vía de las proteosomas se requiere transportar péptidos. Entonces, claro que va a estar comprometida las células que reconocen a las clase 1 sean las TCD8. Susceptibilidad, infecciones crónicas de pulmón e inflamaciones de piel crónica. Deficiencia clase 2, entonces, claro, hay problema en la expresión clase 2, por lo tanto, compromiso de TCD4, susceptibilidad general. Aquí vemos, pues, clarito el rol crucial que juegan las TCD4 en la respuesta inmune. El Wiskott-Aldrich, que es una condición ligada al X. Entonces, mire, el defecto inmune es una respuesta comprometida para activar las células T y la susceptibilidad es a bacterias extracelulares encapsuladas. Respuestas quimoindependientes también. La agamaglobulinemia ligada al X, ¿sí ve? No hay células B, por lo tanto, susceptible a bacterias celulares y a virus. Síndrome de hiperinmunoglobulina M ligado al X, que ya habíamos hablado, es una mutación aquí en el CD40 ligando, no hay cambio de clase, por lo tanto, exposición o susceptibilidad a bacterias extracelulares tipo Pneumocystis carini, Christosporidium pardum.
Inmunodeficiencia variable común, no se conoce muy bien, pero está ligada con el procesamiento MHC, bacterias extracelulares, ¿no? Y bueno, vamos a hablar aquí de otra. Defecto a nivel de natural killer, no se conoce bien. Hay un compromiso en la pérdida de natural killer y se encuentra susceptibilidad a herpes virus, ¿no? Síndrome proliferativo, linfoproliferativo, ya lo habíamos mencionado, ligado al X, mire, hay una mutación en este gen, hay inhabilidad para controlar el crecimiento de las células B, entonces claro, hay una inmunosupresión, ¿cierto? Tumores de célula B dirigidos por el virus Epstein-Barr. Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes ven, se han documentado bastantes enfermedades heredadas. El estudio de la inmunodeficiencia heredadas ha permitido, pues, o ha sido muy útil porque ha permitido conocer las vías normales de defensa del huésped contra enfermedades infecciosas humanas. Entonces, miren lo interesante, deficiencia de anticuerpos, del complemento de la función fagocítica, incrementan el riesgo de infección por bacterias biogénicas, por ciertas bacterias. Ustedes saben, la vía normal de defensa del huésped contra esas bacterias es la unión del anticuerpo seguido de fijación del complemento para facilitar la función fagocítica, ¿cierto? Opsonizando. Y también este estudio nos ha permitido ver claramente el fenómeno de redundancia que tienen los mecanismos de defensa del huésped contra enfermedades infecciosas. O sea, si no lo ataja un brazo, lo pueden atajar otro brazo. O sea, por eso decimos que la capacidad de respuesta que tiene un sistema inmune armónico es descomunal. Niveles bajos de anticuerpos tiene como consecuencia que hay compromiso, dificultad para clarificar bacterias extracelulares. Sabemos pues bacterias biogénicas o formadoras de pus tienen cápsulas de polisacáridos que no son reconocidos directamente por receptores macrófagos y neutrófilos, ¿no? Que estimulan la fagocitosis, por lo tanto esos patógenos, por tanto son exitosos, de tal manera que la única manera de reconocerlos es a través de anticuerpos, ¿no? Y por eso es que los individuos con deficiencia en producción de anticuerpos tienen problemas, pues, para resolver estas infecciones por bacterias biogénicas. Anticuerpos y complementos, sabemos muy bien, opsonizan a las bacterias, a estas bacterias, y entonces facilitan la destrucción por fagocitos. De tal manera, pues, que individuos con deficiencia en producción de anticuerpos también son susceptibles a infecciones virales, especialmente a las causadas por enterovirus. Y la razón es que no se neutralizan esos virus y por lo tanto pueden entrar a través del tubo digestivo al cuerpo. Defectos de células T, pues por supuesto pueden terminar en niveles bajos de anticuerpos y en inmunodeficiencias combinadas severas, que son las más complicadas. Defectos en componentes del complemento causan función inmune humoral defectuosa, por supuesto, y ya lo sabemos bien por cómo funciona el complemento, y por tanto se asocian con susceptibilidad a ciertas infecciones y acumulación de complejos inmunes. Imagínense, si hay defectos en componentes del complemento, recuerden que el complemento tiene básicamente tres funciones: respuesta inflamatoria, opsonización y lisis a través de MAC. Defectos en células fagocíticas permiten diseminación de infecciones bacterianas. Defectos en señalización de células T permiten pues producción o acción de citoquinas. O sea, claro, si no hay una buena señalización de células T, o si no hay una producción o las citoquinas están comprometidas, por supuesto que puede haber inmunodeficiencia. Entonces podemos decir, como resumen, que los defectos genéticos pueden ocurrir en casi cualquier molécula involucrada en la respuesta inmune y que estos defectos poco frecuentes generan enfermedades con deficiencias muy, muy típicas que nos dan información acerca de cómo
el sistema inmune se desarrolla y funciona en personas normales. Entonces, ya podemos claramente decir que las deficiencias inmunes heredadas muestran el papel vital que juega la respuesta adaptativa, en particular células T, sin las cuales, sin esas células T, falla tanto inmunidad humoral como la inmunidad celular. ¿De acuerdo? Por eso la llamamos combinada severa. Y estas inmunodeficiencias heredadas nos han dado información acerca de las funciones separadas de los linfocitos B en la inmunidad humoral y de los linfocitos T en la inmunidad mediada por células. También nos ha dado información acerca de la importancia de los fagocitos y del complemento tanto en la inmunidad humoral como en la inmunidad innata, ¿cierto? Y también nos ha dado información sobre las funciones específicas de diversas moléculas de superficie celular o de señalización en la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Por supuesto, hay algunos desórdenes inmunes heredados cuyas causas todavía no se conocen, y muy seguramente cuando se conozcan van a dar información acerca de la respuesta inmune normal y de cómo se controla. Finalmente, pasemos a las enfermedades de inmunodeficiencia adquirida. Especialmente hagamos hincapié en la que llamamos SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que como ustedes saben, los primeros casos se reportaron en 1981 y aparecieron asociados con gays. Por eso se llamaba la enfermedad GRID. ¿Se acuerdan? En la película que vimos, en el documental que vimos. GRID, que quiere decir enfermedad de inmunodeficiencia relacionada con gays, ¿no? Pero luego, en el 82, eh, como, como se vio que no era específica solo a los gays, el nombre se cambió a AIDS en inglés, SIDA en español. Cuando se descubrió, se decía pues que es una epidemia mundial que se disemina a velocidad alarmante, especialmente por contacto heterosexual en países menos desarrollados. Y la realidad es que, pues, tiene una cantidad de interrogantes. Se, 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 se dice pues que el VIH es un retrovirus encapsulado que replica en células del sistema inmune. Retrovirus quiere decir que es un virus ARN, ¿no? Y que para entrar, ¿no?, a las células T necesita la presencia de CD4 y, y de un receptor quimoquina. Entonces, aquí ven cómo estaría entrando el virus VIH. Entraría a través de la proteína de la cápside GP, que hace contacto con el receptor CD4 y el correceptor CCR5. Acuérdense que el éxito de un virus es poder meter su material genético y que luego ese material genético se pueda insertar en el genoma o ingresar al núcleo para poder utilizar la maquinaria de replicación y transcripción del núcleo y luego finalmente producir todas, traducirse pues en las ribosomas y producir todas las proteínas y bueno, nuevamente volver a empaquetarse y salir a conquistar otras células. Entonces esto lo hace una transcriptasa reversa o inversa. O sea, acuérdense, la transcriptasa reversa lo que hace es copiar este ARN en ADN, en cDNA, que es una molécula de cadena única, y luego en duplex. Y luego sí, hacerlo, utilizar, luego entrar núcleo y utilizar la maquinaria de multiplicación de las células. Que se dice que la infección por VIH ocasiona una pérdida de células TCD4, una viremia aguda que amaina rápidamente a medida que se desarrolla respuesta de células T citotóxicas, pero que no eliminan la infección. De tal manera que el VIH establece un estado de infección persistente en el que el virus continuamente se replica en células nuevamente infectadas, ¿no? El tratamiento corriente hoy día consiste en inhibidores de proteasas virales junto con análogos de nucleócidos y causa disminución rápida de niveles del virus y lento incremento del conteo de células TCD4. Esa es la propuesta, ¿no? El tratamiento antirretroviral, que como ustedes saben, pues, suena como si fuera totalmente, ¿cómo es? Selectivo, pero no.
Por eso estos pacientes tienen dificultades en su calidad de vida, por un lado, por otro lado, pues da pie a que algunos investigadores importantes digan que el virus es simplemente un virus pasajero y que habría que pensar en otro tipo de aproximación. Entonces, mire lo que dice, el tratamiento antirretroviral salva vidas, no cura esa infección, es decir, reduce la concentración del VIH en el cuerpo, reduce el riesgo de transmisión del VIH, evita que infección por VIH avance a SIDA y protege el sistema inmunológico, o sea, tratamiento de por vida. Cosa bastante complicada, ¿no? Entonces aquí tenemos los inhibidores, el inhibidor análogo de transcriptasa inversa, ustedes saben la transcriptasa inversa también la tienen células humanas, por eso es que tiene efectos colaterales. ¿Qué hace eso? Impedir la replicación vírica. Inhibidores de proteasa, entonces por ejemplo inhibidor de la función GP41, que vimos que por ahí es que hace el contacto con el receptor de la célula, y los inhibidores CCR5, que inhiben la unión del correceptor con un agonista del receptor, que es el Maraviroc. Por lo tanto, no hay manera de que, la idea es que no haga contacto pues, con la célula. ¿Cuál es el principal efecto de la infección por VIH? Entonces, que se estima que hay básicamente dos efectos: destrucción de células por efectos citotóxicos, ¿no? De las TCD8, y la otra es que la consecuencia es que como las células TCD4 van disminuyendo, el individuo se vuelve más susceptible a infecciones oportunistas, ¿no? Como estas, ¿no? Enfermedad oportunista más común en pacientes con VIH y SIDA, miren toda la cantidad, ¿no? De enfermedades asociadas. Esta es la respuesta citotóxica, ¿no? Aquí está el virus infectando a CD4, ¿no? Pero TCD8 las podría detectar y TCD8 las elimina, ¿cierto? O sea, está una destrucción inmunomediada. El otro es el efecto citopático directo, que es, pues, que destruye las células y conquista y infecta otras células. ¿De acuerdo? Básicamente. La mayoría de individuos infectados por VIH terminan desarrollando SIDA, lo que los hace más susceptibles a infecciones oportunistas y por tanto a muerte. Pero un 3 al 7% permanecen saludables por muchos años sin ningún efecto aparente provocado por infección. O sea, que lo que está diciendo que hasta un 7% de los individuos pueden ser VIH positivos, que no se asocia con nada. Infección por VIH no causa inmediatamente SIDA y permanece en controversia. Miren lo que está en controversia. ¿En qué manera, no? Causa SIDA, y si todos los pacientes infectados por VIH terminan desarrollando la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Cuando usted dice que un individuo, o sea, son diferentes. VIH es que el individuo presenta anticuerpos contra VIH. Esto es cero positivo. Y SIDA es que desarrolla la enfermedad cuando el nivel de linfocitos TCD4 es muy bajito. Lo definieron por debajo de 200 células por mililitro de sangre. 200 células CD4, menos de 200 células CD4 por mililitro de sangre. ¿De acuerdo? Listo, esto con el tema ahora de los virus. Entonces, hoy día se utilizan unas técnicas pero muy poderosas para mirar, por ejemplo, carga viral. Pues hay una técnica que se llama PCR en tiempo real, ¿no? Que nos permite en tiempo real cuantificar, pues es una técnica de cuantificación de ADN o de material genético, ¿no? La técnica se basa en una modificación del PCR, en donde se utiliza una sonda que se llama TACMAN, que tiene un reportero y un quencher, ¿no? El cebador, el primer, que va a reconocer la molécula blanco del virus o de lo que usted quiere averiguar. Y entonces
esto va a estar como en una PCR, con ADN polimerasa, con nucleótidos, en unas condiciones especiales de temperatura. Y entonces la enzima, pero esta enzima tiene actividad nucleasa, de tal manera que cuando va creciendo en dirección 5'3', esto lo rompe, ¿no? Y cuando rompe al reportero, el reportero emite fluorescencia. Y esto está conectado pues a un aparato que es capaz de registrar esa emisión de fluorescencia y es capaz de ir haciendo estas gráficas, ¿no? En un computador. De tal manera que cuando se completa una sola molécula, cuando se ha completado, cuando se ha polimerizado, ¿no? Una sola molécula, entonces acuérdese, a partir de una sola molécula se generan dos. Entonces aparece en un registro y se va haciendo esto lo que lo va cuantificando, ¿no? En tiempo real. En tiempo real quiere decir, miren, en este momento hay tanto de fluorescencia y lleva tantos ciclos, lo cual sugiere que la carga o el número de la inicial, la cantidad inicial con lo que comenzamos es tanto. Por eso uno puede diferenciar carga viral. Si es que están viendo eso. O sea, la carga viral, aquí lo podemos explicar mejor, está basada pues en PCR en tiempo real. Entonces, miremos este ejemplo de carga viral, pero para virus Epstein-Barr, que es un virus ADN. Entonces, mire, se le obtiene sangre al paciente, se centrifuga, se recupera pues la zona que tiene células, ¿no? Luego, con un kit de aislamiento se aísla ADN, se extrae el pellet de ADN y luego, en condiciones muy particulares, conociendo pues la secuencia de ADN del virus Epstein-Barr, de lo que quiere amplificar, la sonda Tachman, pues, las DNTP, la polimerasa, el buffer. Entonces, recuerden pues que la sonda acopla con lo que tiene perfecta similitud, o sea, con lo que es complementario. Y tiene el reportero y el quinche. Y aquí la ADN polimerasa ¿cómo se llama? Va creciendo. Y cuando se encuentre y por la actividad 5' nucleasa, lo libera. Y liberarse, ¿no? Libera fluorescencia y hay un aparato que la detecta. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se está viendo la carga viral del virus Epstein-Barr extrapolada contra estándares. Entonces, por ejemplo, el paciente dio por aquí, entonces quiere decir que la carga inicial fue la que corresponde a este estándar. Y esta, que es la que están haciendo pues para el famoso COVID, el COVID-19, la RT-PCR, ¿cierto? La transcriptasa reversa PCR. Entonces, claro, como es un virus ARN, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Pues copiar este ARN en un cDNA, que se llama, ¿no? Entonces, ustedes ven, aquí hay una sonda, observen que una sonda que le pega la cola de adenina del ARN mensajero, ¿no? De la proteína, o sea, del ARN mensajero que va a codificar una proteína en particular del COVID. Entonces, el investigador o estas casas multinacionales definen cuál. Y listo, entonces aquí tenemos la sonda que acopla perfectamente y que tiene una enzima, ¿no? Que se llama, o sea, que ustedes ven que aquí hay dos pasos. El primer paso es copiar a través de una transcriptasa reversa este ARN mensajero en un ADN complementario, por eso se llama cDNA, ¿cierto? ADN complementario. Y luego, utilizando una enzima, se elimina el ARN, ¿no? Una RNasa lo va eliminando y queda este cDNA, o sea, una cadena de ADN libre, de tal manera que con una polimerasa de ADN, conociendo pues el cebador, la secuencia que se quiera, ¿cómo es? Alargar, entonces se pone en condiciones pues apropiadas con el primer, pero es un primer, acuérdese, un primer que acople perfectamente con el cDNA. ¿Y la polimerasa qué sabe hacer?
estirarlo. Entonces lo va estirando, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, los ciclos que sean. Y si esto lo hace en un termociclador en tiempo real, pues entonces también le va a poder medir la cantidad. ¿De acuerdo? Bueno, eso era todo, compañeros. Espero haya sido claro. Eh, Cualquier duda, por favor, me comentan a través de Michelle y espero les haya quedado claro esto. Cuídense mucho.